En el video anterior hablamos de Mentuhotep II, el faraón que logró reunificar Egipto después de un largo periodo de división y conflictos internos. Gracias a él comenzó una nueva etapa de estabilidad que eventualmente daría lugar al llamado Imperio Medio, una época de prosperidad, construcción y fortalecimiento del poder real. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, ningún periodo de estabilidad dura para siempre. Con el paso de los siglos, el poder de los faraones volvió a debilitarse, y mientras que Egipto enfrentaba problemas internos, algo estaba ocurriendo en sus fronteras orientales, algo que cambiaría la historia del país para siempre, porque por primera vez en muchos siglos, Egipto no iba a expandirse sobre sus vecinos, sino que serían sus vecinos quienes expandirían su poder sobre Egipto. El karma histórico siempre encuentra cómo llegar. Hoy veremos quiénes fueron los Hyksos, cómo lograron conquistar parte del Valle del Nilo y por qué, paradójicamente, terminaron ayudando a transformar a Egipto en una potencia militar aún más fuerte. Así que quédate que estás en toda la historia y ahora comenzamos. Capítulo 1. El final del Imperio Medio. Tras la época de los grandes faraones del Imperio Medio, especialmente durante la dinastía 12, Egipto disfrutó de varios siglos de relativa estabilidad. La agricultura prosperaba, el comercio funcionaba y el gobierno mantenía el control sobre gran parte del territorio. Pero hacia finales de este periodo comenzaron a aparecer problemas. Las sucesiones se volvieron cada vez más complicadas y el poder de algunos gobernantes regionales o nomarcas aumentó. Poco a poco, la autoridad del faraón dejó de ser tan sólida como antes. Los historiadores llaman a esta etapa el segundo periodo intermedio. Este es un nombre técnico que en la práctica significa algo sencillo. Egipto estaba dividido, y cuando un reino está dividido, suele volverse más vulnerable. Aquí es que los Hyksos hicieron su gran entrada. Los Hyksos son uno de los grupos más famosos y al mismo tiempo más malinterpretados de la historia egipcia. Durante mucho tiempo se creyó que habían llegado como una gigantesca invasión militar, un ejército imparable que apareció de la nada y arrasó con todo a su paso. Pero las investigaciones modernas sugieren una historia bastante diferente. Según la nueva información, los Hyksos eran poblaciones provenientes del Levante, una región que incluía partes de la actual Siria, Israel, Palestina y el Líbano. Muchos llegaron inicialmente como comerciantes, artesanos, ganaderos o migrantes. Durante años, el grupo convivió con los egipcios. Algunos se establecieron en ciudades del delta del Nilo y otros se dedicaban al comercio. Como tal, no eran enemigos, sino que incluso se pudiera decir que tenían una sana convivencia. Pero conforme el ejército egipcio se debilitó, estos grupos comenzaron a adquirir cada vez más influencia, hasta que finalmente surgió una élite gobernante de origen extranjero, y allí es que comenzó el verdadero cambio. Capítulo 2. La toma del delta. Aprovechando la fragmentación política de Egipto, los gobernantes Hyksos consolidaron su control sobre la región norte del país. Su principal capital fue Avaris, una ciudad ubicada en el delta oriental del Nilo. Desde ahí construyeron un reino poderoso,
Lo interesante es que no intentaron destruir completamente la cultura egipcia, sino que la adoptaron. Utilizaron títulos faraónicos, emplearon la administración egipcia, adoraron algunas divinidades locales y gobernaron utilizando muchas de las estructuras que ya existían. Ellos entendieron algo que muchos conquistadores posteriores también descubrirían. Muchas veces es más fácil gobernar un país utilizando sus instituciones que destruyéndolas. Básicamente, los hicsos llegaron y dijeron que no querían remodelar la casa, pero sí querían quedarse con las llaves. Ahora bien, si hay algo por lo que los hicsos son especialmente recordados, es por la tecnología militar que introdujeron en Egipto. Y aquí encontramos uno de los momentos más importantes de toda la historia militar egipcia. Los hicsos empleaban con gran eficacia el caballo y el carro de guerra. Y esto, para los egipcios de aquella época, era una innovación impresionante que se podía usar con gran capacidad bélica. Los egipcios tenían ejércitos acostumbrados principalmente a desplazarse a pie. De pronto apareció un enemigo capaz de moverse rápidamente por el campo de batalla, lanzar proyectiles y retirarse antes de que nadie pudiera reaccionar. La diferencia era abismal. Además de los carros, también se difundieron mejoras en ciertos tipos de armamentos y técnicas militares. Todo esto dio a los hicsos ventajas importantes frente a sus rivales. Y aunque no fue la única razón de su éxito, sí contribuyó significativamente a consolidar su poder. Capítulo 3. Los dos Egiptos. Durante este periodo, Egipto quedó dividido. En el norte gobernaban los hicsos, mientras que en el sur continuaban existiendo gobernantes egipcios independientes, especialmente en la ciudad de Tebas. Durante varias décadas existieron dos poderes distintos que a veces colaboraban, otras veces competían y en ocasiones solamente trataban de sobrevivir. Pero esta situación difícilmente podía durar para siempre. Tarde o temprano, alguien intentaría reunificar el país. Con el paso del tiempo, los gobernantes tebanos comenzaron a fortalecer su posición, y entre ellos destacó el general Seqenen Ratau. Las fuentes egipcias posteriores lo presentan como uno de los primeros líderes en desafiar seriamente a los hicsos. Su enfrentamiento con los gobernantes del norte se convertiría en el inicio de una larga lucha por la reunificación. Después aparecería Kamose y finalmente Ahmose I. Sería este último quien lograría expulsar definitivamente a los hicsos de Egipto. Las campañas militares fueron largas y complejas, pero finalmente las fuerzas tebanas recuperaron el control del delta. La capital tebana de Avaris cayó y el dominio hicso llegó a su fin. De lo más importante en esta historia es que los hicsos fueron derrotados, pero muchas de las innovaciones que introdujeron permanecieron. Los egipcios adoptaron el uso de carros de guerra, aprendieron nuevas tácticas militares, modernizaron sus ejércitos y comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. Es como decía el romano Séneca: un combatiente que nunca ha sido vencido no puede alcanzar la verdadera grandeza. A veces no hay nada como un buen enemigo que le haga tener que mejorarse
para confrontarlo y salir victorioso. Así pues, la expulsión de los Hicsos no marcó únicamente el final de una ocupación extranjera, también marcó el comienzo de una nueva etapa histórica. Con Ahmose I inició el nuevo imperio, la época de faraones tan famosos como Hatshepsut, Tutmosis III, Akenatón y Ramsés II. Los gobernantes egipcios habían aprendido una lección muy dura. Si querían evitar futuras invasiones, debían controlar mejor sus fronteras. Y así, Egipto pasó de ser un reino relativamente defensivo a convertirse en una potencia militar expansiva. Las campañas en Siria, Canaán y Nubia se volverían cada vez más frecuentes. Por primera vez, los faraones comenzaron a construir un auténtico imperio. Y parte de esa transformación nació precisamente de las experiencias con los Hicsos. A veces pensamos en las invasiones únicamente como historias de conquista y derrota, pero la historia de los Hicsos demuestra que los encuentros entre culturas suelen ser mucho más complejos. Es cierto que los Hicsos conquistaron parte de Egipto y gobernaron por décadas hasta que les expulsaron, pero también es verdad que dejaron ideas, tecnologías y conocimientos que transformaron profundamente a quienes les derrotaron. De hecho, el Egipto imperial que muchos imaginamos cuando pensamos en faraones guerreros probablemente no habría existido de la misma forma sin aquel periodo de invasión extranjera, porque a veces los acontecimientos que parecen una crisis terminan convirtiéndose en el impulso para una transformación mucho mayor. En el caso de Egipto, aquella transformación estaba a punto de comenzar, porque el reino nuevo estaba cada vez más cerca. Pero esa será historia para otro video. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete. También comparte con una persona que creas que pueda estar interesada en el tema. Todo eso me apoya muchísimo porque todo este contenido lo hago por mi propia cuenta. Espero que hayan aprendido algo nuevo e interesante sobre la relación entre los Hicsos y los egipcios. Estén muy atentos al canal porque estaré trayendo más videos sobre estos temas. Sin más por añadir, que pasen una excelente tarde y hasta la próxima.